El enigmático señor King. Una obra de Agatha Christie. Narrada por Sara Mendoza. Relato número 1. La llegada del señor King. Era la víspera de Año Nuevo. Los adultos que asistían a la fiesta de los Royston estaban reunidos en el gran salón. El señor Satterthwaite se alegró de que la chiquillería se hubiera acostado. Le desagradaban las manadas de niños. Los consideraba insulsos y toscos. Les faltaba sutileza y, en el transcurso de los años, cada vez sentía mayor atracción por esa cualidad. El señor Satterthwaite tenía 62 años, flaco y algo encorvado. Tenía cara de duende fisgón y un intenso y desmesurado interés por las vidas ajenas. Toda su vida, por decirlo así, se había sentado cómodamente en la primera fila de butacas, para contemplar los diversos dramas humanos que se desarrollaban ante su vista. Su papel había sido siempre el de mero espectador. Solo ahora, al sentirse víctima de las implacables garras de la senectud, se había vuelto más exigente ante cualquier drama que se le presentara. Ahora ambicionaba algo que se saliera de lo corriente. No había duda de que poseía una verdadera sensibilidad para esta clase de asuntos. Conocía por instinto el momento en que se avecinaban los elementos de un drama. Olfateaba el rastro como un adiestrado sabueso. Desde su llegada a Royston aquella misma tarde, su extraña facultad interna se había despertado y le había puesto en alerta. Algo extraño sucedía o estaba a punto de suceder. La reunión familiar no era numerosa. Allí estaba Tom Evesham, su genial y divertido anfitrión con su esposa, taciturna y amante de la política, de soltera conocida con el nombre de Lady Laura King. Estaba también Sir Richard Conway, soldado, viajero y deportista, y otros 6 o 7 jóvenes cuyos nombres el señor Satterthwaite no había conseguido retener. Y también estaban los Portal. Eran los Portal los que interesaban al señor Satterthwaite. Era la primera vez que veía a Alex Portal, pero lo sabía todo de él. Había conocido a su padre y a su abuelo. Alex Portal se parecía mucho a ellos. Era un hombre que frisaba los 40, de cabellos rubios y ojos azules. Y como todos los Portal, amante del deporte, bueno en todos los juegos y carente de toda imaginación. No había nada especial en Alex Portal. Era el prototipo del inglés corriente. Pero su esposa era diferente. Esta, como sabía el señor Satterthwaite, era australiana. Portal se había marchado a Australia 2 años antes. La había conocido allí. Se había casado con ella y con ella había regresado a su país natal. Su mujer no había estado nunca en Inglaterra antes de su boda. De todos modos, no se parecía a ninguna de las australianas que el señor Satterthwaite había conocido. La observó discretamente. Interesante mujer, muy interesante. Tan serena y, sin embargo, tan llena de vida. Eso, llena de vida. No era exactamente hermosa, no. No se la podía considerar una belleza, pero poseía una especie de encanto trágico que nadie podía dejar de advertir. Que ningún hombre podía dejar de advertir. Lo que había de masculino en el señor Satterthwaite se manifestaba con fuerza ante aquella aparición. Pero su lado femenino, pues el señor Satterthwaite poseía una fuerte dosis de feminidad, se interesaba igualmente por otra cuestión. ¿Por qué la señora Portal se teñía el pelo? Pocos hombres hubieran notado esa circunstancia, pero el señor Satterthwaite lo sabía. Él entendía de esas cosas y le desconcertaba. Muchas mujeres morenas se tiñen el pelo de rubio, pero nunca se había encontrado con una rubia que se lo tiñera de negro. Todo en ella le intrigaba. Con misteriosa intuición, dedujo que aquella mujer forzosamente tenía que ser o bien muy feliz o muy desgraciada, pero no era capaz de discernir cuál de los dos estados era correcto y eso le molestaba.
Estaba de más el hecho de la extraña influencia que al parecer ejercía sobre su marido. Él la adora, se dijo el señor Satterwhite, pero algunas veces parece como si la temiera. Esto es muy interesante, especialmente interesante. Portal bebía en exceso, saltaba a la vista, y tenía un modo curioso de observar a su mujer cuando ésta no le miraba. Nervios, pensó el señor Satterwhite. El tipo es un manojo de nervios, y ella lo sabe. Sin embargo, parece no importarle. Siguió experimentando una viva curiosidad por el matrimonio. Algo ocurría entre ambos que no alcanzaba a vislumbrar. Las campanadas del gran reloj de pared, colocado en una esquina del salón, lo sacaron de su ensimismamiento. Las 12, dijo Evesham. ¡Feliz año nuevo a todos! A decir verdad, este reloj adelanta 5 minutos. ¿Por qué los niños no están levantados y celebran la entrada del nuevo año? Ni por un momento se me ha ocurrido que se hayan ido a la cama, contestó plácidamente su esposa. Probablemente estarán entretenidos en meter cepillos y otros objetos por el estilo en nuestras camas. No sé qué diversión encontrarán en ello. En mis tiempos no se les hubieran tolerado diabluras semejantes. Autre temps, autre mort, dijo Conway con una sonrisa. Era un hombre alto y de aspecto marcial. Tanto él como Evesham parecían cortados por el mismo patrón. Ambos honrados a carta cabal. Amables y sin grandes pretensiones en cuanto a inteligencia. En mis años mozos juntábamos las manos formando un círculo y cantábamos el Old Lamb Syme. Continuó Lady Laura. Should equidance be forgot. Tan conmovedor. Por lo menos a mí me lo parecía. Evesham dio visibles muestras de inquietud. Por favor, déjalo ya, Laura, murmuró. Aquí no. Atravesó el amplio salón en que se hallaban sentados y encendió otra lámpara. ¡Qué estúpida soy!, dijo Laura sotobose. Recuerdo cómo es natural al pobre señor Capel. Querida, ¿la chimenea está demasiado caliente para ti? Eleanor Portal hizo un movimiento brusco. No importa, gracias. Apartaré un poco mi silla. Tenía una voz preciosa. Uno de esos suaves murmullos cuyos ecos perduran en nuestra memoria, pensó el señor Satterwhite. Su cara quedaba oculta en la penumbra. Qué lástima. Desde su posición en la penumbra volvió a resonar su voz. ¿El señor Capel? Sí, el antiguo propietario de esta casa. Como usted sabe, se disparó un tiro. Oh, sí, está bien, Tom, querido. No volveré a hablar de ello si no quieres. Fue un gran shock para Tom, por supuesto, porque ocurrió en su presencia. Y usted también estaba, ¿no es verdad, Sir Richard? Sí, Lady Laura. Un antiguo reloj de pared situado en un rincón de la sala gimió, y tras un zumbido asmático preliminar, dejó oír las 12 campanadas. «Feliz año nuevo, Tom», gruñó Conway en tono átono. Lady Laura recogió pausadamente su labor. «Bien, ya podemos decir que hemos visto llegar el nuevo año», observó, y a continuación añadió dirigiéndose a la señora Portal. «¿Qué quieres hacer, querida?» Eleanor Portal se levantó con rapidez. «Por mi parte, acostarme», contestó ésta con despreocupación. «Está muy pálida», pensó el señor Satterwhite al tiempo que abandonaba como los demás su asiento y procedía a ocuparse de las velas. Normalmente no está tan pálida como ahora. Encendió una vela y se la ofreció a la señora Portal con una anticuada y ceremoniosa inclinación. Ella la aceptó con unas palabras de agradecimiento y procedió a subir lentamente la escalera. Repentinamente, el señor Satterwhite sintió el imperioso impulso de ir tras ella, de seguirla, para tranquilizarla. Tenía el extraño presentimiento de que algún peligro la amenazaba. El impulso se disipó súbitamente y se sintió avergonzado. Los nervios parecían también haber hecho presa en él. Ella había empezado a subir las escaleras sin dignarse volver la vista en dirección a su marido, pero de pronto le lanzó por encima del hombro una inquisitiva mirada llena de una extraña intensidad que afectó al señor Satterwhite de un modo peculiar.
Se encontró dando las buenas noches a la señora de la casa con cierto aturdimiento. «Estoy segura de que el nuevo año nos traerá felicidad», decía Lady Laura, aunque la situación política parece llena de graves incertidumbres. «Así es», contestó Satterwhite en tono convencido. «Estoy seguro». «Yo solo deseo», continuó diciendo Lady Laura sin el más leve cambio en su entonación, «que el primer hombre que atraviese el umbral de mi puerta sea moreno». «Creo que usted conoce esa superstición, ¿verdad, señor Satterwhite? ¿No? Me sorprende. Para que la suerte entre en una casa, es preciso que el primer hombre que pise el umbral el día de Año Nuevo sea moreno». «Válgame Dios, espero que no me encuentre algo desagradable en mi cama. No me fío de los niños. Son tan traviesos». Meneando la cabeza como si tuviera un triste presentimiento, Lady Laura se encaminó majestuosamente hacia la escalera. Con la partida de las mujeres, se produjo una reunión de sillas alrededor de los acogedores leños que ardían en la boca de la chimenea. «Ustedes ya me dirán basta», dijo hospitalariamente Evesham, mientras servía el whisky. Cuando todo el mundo estuvo servido, la conversación recayó de nuevo sobre el tema tabú de momentos antes. «Tú conocías a Derek Capel, ¿verdad, Satterwhite?», preguntó Conway. «Superficialmente». «¿Y tú, Portal?». «No, nunca lo conocí». Pronunció estas palabras con un tono tan agresivo y a la defensiva que Satterwhite le miró sorprendido. «Me molesta cada vez que Laura trae a colación ese suceso», dijo lentamente Evesham. «Después de la tragedia, como ustedes saben, esta casa fue vendida a un rico fabricante. La abandonó un año más tarde alegando que no acababa de satisfacerle o algo por el estilo. Circularon después una sarta de disparatados rumores que sostenían que la casa estaba encantada, cosa que le dio una lamentable reputación. Después Laura me pidió que me presentase a candidato por West Kidby, lo cual evidentemente significaba tener que instalarnos en este distrito, donde no era fácil encontrar una casa adecuada. Royston estaba en venta a bajo precio, y, en fin, acabé por comprarla. Los fantasmas no pasan de ser una mera superchería. Pero es desagradable que le recuerden a uno que vive en una casa en la que se suicidó uno de sus propios amigos. Pobre Derek. Nunca llegaremos a saber por qué lo hizo. No habrá sido el primero, ni será tampoco el último que se suicida sin dar un motivo razonable», dijo Alex Portal con melancolía. Al decirlo, se levantó y se sirvió pródigamente más whisky. «Hay algo equivocado detrás de todo esto», se dijo a sí mismo Satterwhite, «pero algo muy equivocado. Me gustaría conocer a fondo el asunto». «Escuchen el viento», intervino Conway. «Hace una noche terrible». «Una noche ideal para que se paseen los fantasmas», dijo Portal con una risa sarcástica. «Todos los diablos del infierno deben andar sueltos». «Según Lady Laura, incluso el más negro de ellos traería la felicidad a esta casa», añadió Conway, acompañando las palabras con una carcajada. «Escuchen». El viento silbó con otro estridente gemido y, al calmarse, se dejaron oír 3 fuertes golpes en la claveteada puerta de entrada. Todo el mundo se sobresaltó. «¿Quién demonios podrá ser a estas horas de la noche?», exclamó Evesham. Se intercambiaron miradas interrogativas. «Yo abriré», dijo Evesham. «Los criados se han retirado a descansar». Se dirigió hacia la puerta, manipuló unos momentos los pesados cerrojos y la abrió de par en par. Una helada ráfaga de viento inundó el salón. En el marco de la puerta se dibujaba claramente la silueta de un hombre alto y delgado. A los ojos observadores de Satterwhite, y por curioso efecto de la luz que se filtraba a través de un ventanal de cristales de colores, el hombre pareció vestido con todos los tonos del arco iris. Después, al entrar, se vio que se trataba de un hombre moreno y esbelto que vestía ropa de automovilista. «Debo presentar mis excusas por esta intromisión»,
dijo el extraño con voz agradable. Mi coche ha sufrido una avería. Nada serio, que espero que mi chofer no tardará en reparar. Pero no tardará menos de media hora, y como fuera el frío es tan intenso... Se detuvo e Evesham intervino con presteza. Por supuesto, entre usted y acepte una copa. ¿Hay algo con respecto al automóvil en que podamos ayudarle? No, gracias. Mi chofer sabe lo que lleva entre manos. Y a propósito, me llamo Kim, Harley Kim. Siéntese, señor Kim, dijo Evesham. Sir Richard Conway, señor Satterthwaite, y yo me llamo Evesham. El señor Kim correspondió a las presentaciones y se sentó en la silla que, con hospitalaria atención, Evesham había puesto a su alcance. Al sentarse y por un curioso efecto del fuego que ardía en la chimenea, una sombra vertical se proyectó en su cara dándole un aspecto como de máscara. Evesham añadió un par de leños al fuego. ¿Un trago? Gracias. Mientras Evesham se lo servía, le preguntó: ¿Conoce bien esta parte del mundo, señor Kim? Pasé por aquí hace algunos años. ¿De veras? Sí, esta casa pertenecía entonces a un hombre llamado Capel. En efecto, dijo Evesham. Pobre Derek Capel. ¿Lo conocía usted? Sí, lo conocía. La actitud de Evesham experimentó un ligero cambio casi imperceptible para quien no hubiese estudiado a fondo el carácter inglés. La sutil reserva que en un principio manifestara había desaparecido por completo. El señor King había conocido a Derek Capel. Era, pues, el amigo de un amigo, y como tal, acreedor de su total estima. Sorprendente caso el de Capel, comentó en tono confidencial. Precisamente estábamos hablando de él. Puedo afirmar que no fue sin cierta repugnancia que nos decidimos a comprar esta casa, de haber encontrado alguna otra apropiada. Pero no la había. Yo estaba presente la noche en que se pegó un tiro. También estaba Conway y puedo asegurarle que siempre he esperado que un día u otro su fantasma vagara por aquí. Un asunto verdaderamente inexplicable, comentó el señor Kim pausada y deliberadamente, y se detuvo con el aire de un actor que acaba de pronunciar una frase importante del papel. Ya puede decir que fue inexplicable, intervino Conway. Todo fue un oscuro misterio y siempre lo será. Quizá, se limitó a decir displicentemente el señor Kim. Decía usted, Sir Richard, que fue una cosa sorprendente. Un hombre en la flor de la vida, alegre, sencillo y sin preocupaciones de ninguna clase, y en compañía de 5 o 6 amigos. Lleno de optimismo y buen humor durante la comida y rebosante de planes para el futuro. Y de repente abandona la mesa, sube a su habitación, saca un revólver de un cajón y se pega un tiro. ¿Por qué? Nadie lo supo. Nadie lo sabrá jamás. ¿No cree usted que exagera un tanto su escepticismo, Sir Richard? Preguntó el señor Kim sonriente. Conway lo miró fijamente. ¿Qué quiere usted dar a entender? No lo comprendo. Que un problema no es necesariamente insoluble solo porque aún no se haya solucionado. Vamos, vamos. Si nada se pudo averiguar entonces, no es probable que se resuelva ahora, transcurridos 10 años. El señor Kim meneó la cabeza suavemente. Permítame que manifieste mi disconformidad. El testimonio de la historia está en su contra. El historiador contemporáneo no escribirá la historia con la misma veracidad que el historiador futuro. Se trata de tener una perspectiva correcta, de ver las cosas en proporción. Si quiere llamarlo de otro modo, podría decirse que, como muchas otras cosas, es una cuestión de relatividad. Alex Portal se inclinó hacia adelante con el rostro contraído de dolor. Sí, tiene usted razón, señor Kim, exclamó. Tiene usted razón. El tiempo no altera los hechos. Lo único que hace es presentarlos de nuevo bajo un aspecto diferente. Evesham sonreía con expresión de tolerancia. Entonces, lo que usted quiere decir, señor Kim, es que, si tuviéramos que hacer hoy una encuesta judicial, por decirlo así, basada en las circunstancias que rodearon la muerte de Derek Capel, tenemos tantas probabilidades de alcanzar la verdad como las tuvimos en su día. Más probabilidades, señor Evesham. La subjetividad ha desaparecido casi por completo.
y podrá usted recordar los hechos tal cual fueron sin mixtificarlos con su propia interpretación. Evesham frunció el ceño en actitud de duda. Debemos tener, como es natural, un punto de partida, añadió el señor King con su tranquilo tono de voz. Un punto de partida es generalmente una teoría. Estoy seguro de que algunos de ustedes la tiene. ¿Usted, por ejemplo, Sir Richard? Conway frunció el ceño con expresión pensativa. Claro que, dijo en tono de disculpa, nosotros pensamos, todos pensamos, que una mujer andaba mezclada en ello. Eso o el dinero es lo más usual, ¿no es cierto? Como ciertamente no se trataba del dinero, no hay miedo a equivocarse. ¿A qué otra cosa podía achacarse? El señor Satterwhite se sobresaltó. Se inclinó hacia adelante con el objeto de hacer una pequeña observación, cuando sus ojos captaron la figura de una mujer agazapada contra los barrotes de la balaustrada que remataba la galería superior, invisible por su posición a la mirada de cualquiera de los presentes, con excepción de la suya. Evidentemente escuchaba con avidez cuanto abajo se decía. Tal era su inmovilidad que tentado estuvo de no dar crédito a sus propios ojos, pero reconoció sin dificultad el estampado de su vestido. Un rico brocado de diseño medieval. Era Eleanor Portal. Y de súbito todos los acontecimientos de aquella noche parecieron encajar como las piezas de un rompecabezas. La misma llegada del señor King no era un mero accidente fortuito, sino la aparición de un nuevo personaje al que se había dado paso dentro del drama que se representaba en el gran salón de la mansión Royston. Un drama no menos real, aunque uno de los actores hubiera muerto. Sin duda, Derek Capel también había tenido su papel. El señor Satterwhite estaba seguro. Y de repente recibió una nueva iluminación. Esto era obra del señor Kim. Él era el director de la obra, el que concedía los papeles a los actores, el que situado en el centro del misterio tiraba de los hilos haciendo trabajar a sus muñecos. Lo sabía todo, hasta la presencia de aquella mujer escondida tras la balaustrada de la galería. Sí, lo sabía. Cómodamente apoyado en el respaldo de su silla y consciente de su importante papel de espectador, el señor Satterwhite contempló las incidencias del drama que se desarrollaba ante sus ojos. El señor King seguía tirando de los hilos, poniendo a sus marionetas en acción. Una mujer, sí, murmuró pensativamente. ¿No se mencionó a ninguna mujer durante el transcurso de aquella cena? Claro que sí, exclamó Evesham. Anunció su compromiso. Esto era lo que le tenía tan entusiasmado. Estaba muy excitado con todo aquello. Dijo que no pensaba anunciarlo todavía, pero nos dio a entender que todo iba a ir muy rápido. Todos supimos quién era la dama, como es natural. Dijo Conway. Marjorie Dilkey. Bonita muchacha. Pareció que era el señor King a quien correspondía el turno de hablar, pero no lo hizo y su silencio dio la sensación de una provocación. Un reto a la veracidad de esta última declaración. Tuvo el efecto de poner a Conway en una posición defensiva. ¿Qué otra persona hubiese podido ser? ¿Verdad, Evesham? No lo sé, contestó Tom Evesham pausadamente. ¿Qué es lo que dijo con exactitud? Algo acerca de la proximidad de su boda, que no podía decirnos el nombre de su novia hasta que ésta no lo autorizara, y que por eso aún no podía hacerlo público. De lo que sí me acuerdo es de que aseguró ser el hombre más afortunado de la tierra, que quería que sus dos viejos amigos supiesen que al año siguiente, a lo más tardar, se habría convertido en un casado feliz. Como es natural, todos presumimos que se trataría de Marjorie. Eran grandes amigos y se les veía juntos con mucha frecuencia. Lo único que... Empezó a decir Conway, pero se detuvo. ¿Qué ibas a decir, Dick? Quiero decir que, en realidad, tratándose de Marjorie, era raro que no anunciara el compromiso. ¿Por qué tanto misterio? Más bien parecía que podía tratarse de una mujer casada, ya me entendéis. De alguna mujer que hubiera enviudado recientemente o que acabara de divorciarse. Es verdad, replicó Evesham.
Si ese hubiese sido el caso, el compromiso, como es natural, no habría podido anunciarse de inmediato. Y ahora que recuerdo, en aquella época no se veía con Marjorie con la frecuencia que nosotros decimos. Eso fue el año anterior, y hasta creo recordar que las relaciones entre ellos parecían haberse enfriado considerablemente. Es curioso, interpuso el señor Kim. Sí, casi parecía como si otra mujer se hubiese interpuesto entre ambos. Otra mujer, dijo Conway pensativamente. Por Júpiter, exclamó Evesham. Recordad que había algo obsceno en la hilaridad de Derek aquella noche. Parecía ebrio de felicidad, y sin embargo, sin poder explicar lo que con esto quiero decir, había también un extraño desafío en su actitud. Como la del hombre que reta al destino. Interpuso Alex Portal en tono sombrío. ¿Era a Derek Capel o era a sí mismo a quien iban dirigidas aquellas palabras? El señor Satterwhite lo miró y se inclinó por lo último. Sí, aquella era la impresión que daba Alex Portal, la de un hombre que desafía a su destino. Su imaginación, embotada por el licor, había respondido súbitamente a aquella fase de la historia que le había hecho recordar alguna preocupación. El señor Satterwhite levantó la vista. Allí continuaba ella, observando y escuchando, inmóvil y helada como un cadáver. Cierto, contestó Conway. Capel estaba curiosamente excitado. Podría describirlo como un hombre que hubiese apostado fuertemente y ganado por un pelo contra un sinnúmero de abrumadoras contrariedades. ¿Acumulando energías para llevar a cabo lo que su mente le pedía hacer? Sugirió Portal. Y como impulsado por una asociación de ideas, se levantó y llenó nuevamente su vaso. Ni pensarlo, contestó Evesham con acritud. Podría jurar que en su imaginación no había nada de eso. Conway tiene razón. Era como un jugador que ha disparado un tiro al azar y no acaba de creer en su buena suerte. Esa era su actitud. Conway hizo un gesto de desaliento. Y sin embargo, dijo, 10 minutos después. Todos permanecieron unos instantes en silencio. Evesham dejó caer pesadamente el puño sobre la mesa. Algo debió suceder durante aquellos 10 minutos, exclamó, indiscutiblemente. ¿Pero qué? Analicémoslo detenidamente. Todos hablamos a un tiempo. En medio de la algazara, Capel se levanta apresuradamente y abandona la habitación. ¿Por qué? Preguntó el señor King. La interrupción parecía desconcertar a Evesham. ¿Decía usted? Dije simplemente, ¿por qué? Replicó el señor Kim. Evesham frunció el entrecejo para esforzar su memoria. No ocurrió nada importante en aquel momento. Ah, sí. Ahora recuerdo. Fue el correo. ¿No recordáis el sonido de la campanilla en medio del bullicio y lo excitados que estábamos todos? Recordad que llevábamos 3 días bloqueados por la nieve. Una de las tormentas más grandes que se habían visto en muchísimos años. Los caminos estaban intransitables. Sin periódicos, sin cartas. Capel salió para ver si había conseguido recibirse algo al fin, y volvió cargado con un montón de periódicos y cartas. Abrió uno de los diarios en busca de noticias recientes y, a continuación, subió las escaleras acompañado de un fajo de cartas. 3 minutos después oímos un disparo. Inexplicable, absolutamente inexplicable. Nada inexplicable, se aventuró a decir Portal. El muchacho debió recibir noticias inesperadas en una de las cartas. Yo diría que eso era obvio. Oh, no creerá usted que habíamos pasado por alto algo tan obvio. Fue una de las primeras preguntas que hizo el forense. Pero Capel no había llegado a abrir una sola de sus cartas. El montón yacía intacto sobre una mesa. Portal parecía profundamente abatido. ¿Está usted seguro de que no llegó a abrir ni siquiera una de ellas? Pudo muy bien haberla destruido después de leerla. No estoy muy seguro. Claro que esa hubiera sido una solución natural. Pero no. Ninguna de las cartas había sido abierta. Ningún rastro de papel se encontró hecho pedazos o quemados.
Por añadidura, no estaba encendida la chimenea de su habitación. Portal sacudió la cabeza. Extraordinario. Fue un asunto muy desagradable, comentó Evesham con voz queda. Conway y yo subimos al oír el tiro y lo encontramos. Le puedo asegurar que me produjo un gran shock. Supongo que lo único que quedaba por hacer era telefonear a la policía, afirmó el señor King. En Royston no había teléfono en aquel entonces. Yo lo hice poner cuando la compré. No, afortunadamente la gente de la policía local se hallaba en aquel momento en la cocina. Uno de los perros... ¿Te acuerdas del pobre Robert Conway? Se había extraviado el día anterior. Un carretero que pasaba por allí lo encontró medio enterrado en un montón de nieve y lo llevaron a la comisaría de policía. Lo reconocieron al instante, pues era uno de los perros por el que Capel sentía verdadero afecto. Y el propio agente se encargó de traerlo. Acababa de llegar cuando sonó el disparo, lo que nos salvó de una infinidad de molestias. Qué tormenta más horrible aquella, repitió Conway recordando. Fue por esta época del año, ¿no es verdad? A principios de enero. Creo que en febrero. Recuerdo que poco tiempo después hicimos un viaje. Estoy seguro de que fue en enero. Mi caballo Ned, ¿te acuerdas de Ned? Se hirió a finales de enero y esto fue poco después de ocurrir el suceso. Entonces fue a finales de enero. Es curioso lo difícil que resulta recordar fechas después de algunos años. Es una de las cosas más difíciles del mundo, comentó el señor King. A menos que se encuentre a punto de referencia en algún acontecimiento importante, como el asesinato de un monarca o algún proceso sensacional. Claro, en efecto, exclamó Conway. Fue poco antes de la vista del caso Appleton. ¿No fue después? No, acuérdate. Capel conocía a los Appleton y había residido en casa de estos durante la primavera anterior, una semana antes de su fallecimiento. Recuerdo que una noche nos habló de lo tacaño que era y de lo desesperante que debía ser para una mujer joven y bonita como la señora Appleton estar atada a un hombre así. No había sospechas de que ella hubiese podido tener participación alguna en dicha muerte. Por Júpiter, tiene razón. Recuerdo que leí un artículo del periódico que decía que se había dictado una orden de exhumación. Y esto debió ser aquel mismo día. La confusión de mi mente solo se debe al hecho de que mi cabeza estaba pensando en aquellos momentos en el pobre Derek que yacía arriba. Un fenómeno corriente pero muy curioso, observó el señor Kim. En momentos de gran tribulación, la mente se concentra en cosas al parecer insignificantes, que después se recuerdan con estricta fidelidad, como si hubieran sido impresas por la misma tensión mental que entonces nos dominaba. Puede tratarse de un detalle sin importancia, como el dibujo del papel de la pared, pero nunca más se olvida. Hay algo extraordinario en sus palabras, señor Kim, dijo Conway. Mientras usted hablaba me sentí repentinamente transportado a la habitación de Derek Capel. Y volví a verle tendido, muerto en el suelo. También con toda claridad vi el árbol que se erguía ante la ventana y la sombra que proyectaba sobre la nieve que cubría el jardín. Sí, la luz de la luna, la nieve, la sombra del árbol. Los veo de nuevo ahora mismo. Por Dios, que podría dibujarlos y, en aquel momento, ni siquiera me di cuenta de que los contemplaba. Su habitación daba sobre el porche, ¿no es verdad? Preguntó el señor Kim. Sí, y el árbol era una corpulenta haya que estaba en el ángulo mismo de la avenida de entrada. El señor King asintió complacido. El señor Satterwhite le observaba intrigado. Estaba convencido de que cada palabra, cada inflexión en la voz del señor Kim, obedecían a un determinado propósito. Se dirigían a algo que el señor Satterwhite no podía en aquellos momentos entrever, pero estaba convencido de quién era el verdadero dueño de la situación. Hubo una pausa momentánea, pasada la cual Evesham volvió a insistir en el tema precedente. Recuerdo ahora muy bien el caso Appleton. Produjo una gran sensación. Ella resultó absuelta, ¿no es verdad? Bonita mujer, muy rubia, deslumbradoramente rubia. Casi contra su voluntad, los ojos del señor Satterwhite buscaron la figura arrodillada de arriba. Sería pura ilusión, pero le pareció verla estremecerse como bajo la acción de un soplo de aire.
¿Sería también ilusión la mano que se deslizó sobre el mantel y después se detuvo? Siguió el estrépito que produce el cristal al estrellarse contra el suelo. A Alex Portal, al servirse el whisky, se le había caído la botella de las manos. Perdón, caballeros, no sé qué me ha pasado. Evesham cortó en seco sus excusas. No tiene importancia, mi querido amigo. Es extraño. Esto me trae otro nuevo recuerdo. ¿No fue eso mismo lo que hizo la señora Appleton? ¿No rompió la botella de Oporto? Sí, el viejo Appleton acostumbraba a tomar siempre una copa de Oporto. Solo una cada noche. El día siguiente a su muerte, uno de sus criados vio que ella cogía el frasco y lo hacía trizas deliberadamente. Como es natural, esta acción se prestó a muchos comentarios. Todos sabían lo desgraciada que ella había sido con él. El rumor se fue extendiendo hasta que al fin, 3 meses después, algunos parientes decidieron solicitar una orden de exhumación. Y tal como se supuso, Appleton había muerto envenenado. Fue con arsénico, ¿no es verdad? No, con estricnina. Pero eso es lo de menos. El hecho es que fue envenenado. Lógicamente solo podía haberlo hecho una persona. Se celebró la vista y la señora Appleton fue absuelta, más por falta de pruebas materiales que por convicción en su inocencia. Dicho en otras palabras, le acompañó la suerte, pues supongo que no había muchas dudas de que lo hizo ella. ¿Qué fue de ella después? Creo que se marchó a Canadá, o no sé si a Australia. Tenía allí un tío o algo por el estilo, que le ofreció su casa. Es lo mejor que pudo hacer dadas las circunstancias. El señor Satterwhite estaba como fascinado viendo la fuerza con que Alex Portal estrujaba el vaso entre sus dedos. No tardarás en romperlo si no tienes cuidado y continúas apretando de esa manera, pensó el señor Satterwhite. Dios mío, y qué interesante es todo esto. Evesham se levantó y se sirvió otro vaso. Bien, no hemos adelantado gran cosa en saber por qué se mató el pobre Derek, comentó. Nuestro tribunal no ha tenido gran éxito, ¿no le parece, señor King? El señor King se echó a reír. Era una risa extraña, burlona, aunque no exenta de tristeza, que hizo saltar a todos de sus asientos. Perdone, señor Evesham, dijo. Sigue usted viviendo en el pasado. Se halla usted todavía dominado por ideas preconcebidas. Pero yo, el forastero, el visitante de paso, veo solo los hechos. ¿Los hechos? Sí, los hechos. El señor Satterwhite había terminado con su parte del papel. De pronto, un largo y tembloroso suspiro llenó el aire con sus ecos. «Dios santo», exclamó Evesham sobresaltado. «¿Qué ha sido eso?» El señor Satterwhite podía haberle dicho que se trataba de Eleanor Portal desde la galería de arriba, pero era demasiado artista para estropear un efecto como aquel. El señor King sonreía. «Mi coche ya debe estar listo», dijo. «Gracias por su hospitalidad, señor Evesham. Espero haber hecho alguna cosa por mi amigo». Todos le miraron con mudo asombro. ¿No les ha chocado ese aspecto de la cuestión? Como ustedes saben, él amaba a esa mujer, tanto como para cometer un asesinato por ella. Cuando la justicia la alcanzó, como equivocadamente creyó, no vaciló en entregar su vida, pero inconscientemente dejó que una pobre mujer tuviese que afrontar las consecuencias. Pero fue absuelta, interpuso Evesham, porque no hubo pruebas suficientes contra ella. Me imagino, y conste que no es más que una mera suposición, que ella aún soporta las consecuencias. Portal se había desplomado en una de las sillas y se cubría la cara con las manos. King se volvió a Satterwhite. Adiós, señor Satterwhite. Parece estar usted muy interesado en los dramas, ¿verdad? El señor Satterwhite asintió sorprendido. Le recomiendo el estudio de la comedia de Arlequín. Está un poco olvidada en nuestros días, pero merece nuestra atención, se lo aseguro. Su simbolismo es un tanto difícil de interpretar, pero, como usted bien sabe, los inmortales son siempre inmortales. Les deseo a todos muy buenas noches. Todos lo vieron alejarse y desaparecer tragado por las tinieblas de la noche. Como antes, el filtro multicolor de la vidriera le dio un aspecto abigarrado y pintoresco.
El señor Satterwhite subió a cerrar la ventana de su habitación. El aire era frío. La figura del señor King seguía avanzando a lo largo del paseo del jardín, cuando de pronto otra figura, esta vez de mujer, surgió de una de las puertas laterales y se le acercó corriendo. Hablaron unos instantes, pasados los cuales ella encaminó sus pasos de nuevo hacia la casa. Pasó por debajo de la ventana, y el señor Satterwhite se sorprendió al contemplar la expresión de felicidad del rostro de la mujer. Se movía como envuelta en un sueño venturoso. «Eleanor». Alex Portal había salido a su encuentro. «Eleanor, perdóname. Me dijiste la verdad, pero yo, Dios me perdone, no acababa de creerla». El señor Satterwhite tenía sumo interés en enterarse siempre de las vidas de los demás, pero como también era un caballero, juzgó prudente no dilatar el momento de cerrar las hojas de la ventana, y así lo hizo, aunque lo hizo con lentitud. Y así pudo llegar a sus oídos la exquisita voz que decía: lo sé, has vivido un infierno. Yo también lo sufrí una vez, amando, viéndote creer y sospechar a la vez, esforzándote en borrar las propias dudas, pero asaltándote de nuevo. Lo sé, Alex, lo sé. Sin embargo, hay un infierno todavía mayor que este, el que yo he vivido junto a ti. El de ver cómo tus dudas y tus temores emponzoñaban nuestro cariño. Ese hombre, ese visitante casual me ha salvado. No podía soportarlo más. Esta misma noche iba a quitarme la vida. Oh, Alex. Fin.